Te damos gracias, Señor, te bendecimos por este tiempo, aleluya. Gracias, Señor, porque cada vez que nos acercamos a tu palabra es un privilegio. Hemos entendido, Señor, que no a cualquiera le es dado entender tus principios, entender tus misterios, pero gracias, Señor, porque nosotros que hemos sido constituidos tus amigos, por tu gracia y que estamos cerca de ti, tenemos el privilegio, la gracia, aleluya, de que nos sea revelada tu palabra, tu voz, Señor, de escucharte. Gracias, amado, porque aunque eres santo, aunque eres Rey de Reyes, Señor de Señores, aunque eres eterno y excelso, te complace, Señor, hablar a nuestros corazones. Te complace, Señor, mostrarte a nosotros, enseñarnos a vivir, aleluya, enseñarnos a andar como gente bendita. Gracias, Señor, te damos la gloria. Te pedimos, Señor, que en esta tarde nos des las facultades que necesitamos para entender tu palabra, para recibir lo que tu Espíritu quiere hablarnos. Danos, Señor, corazones dispuestos, espíritus enseñables, aleluya, para recibir tu palabra y que podamos ser, Señor, no solo oidores y mucho menos olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que podamos vernos como en un espejo y aprovechar esta tu palabra para salir de aquí a ponerla por obra. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Ok, la semana pasada entonces culminamos con Juan capítulo 2. Hoy vamos a iniciar entonces el capítulo 3. Vamos a leer la porción que se titula Jesús y Nicodemo, que corresponde al versículo 1 hasta el versículo 15. Con el favor de Dios, estudiar toda esta parte en esta tarde. Vamos a leerlo todo como siempre y luego vamos versículo por versículo. Juan 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ok, el versículo 1 comienza hablándonos de un hombre. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este versículo nos describe a esta persona que es nuestro personaje principal de esta tarde junto a Jesús. Veamos quién era Nicodemo. Número 1, Nicodemo es un nombre griego que sugiere que Nicodemo era una persona educada, una persona estudiada. Número 2, Nicodemo era parte de los fariseos. Sabemos que en el tiempo de Jesús había una élite religiosa que se dividía entre los fariseos y los saduceos. Pues Nicodemo era parte de los fariseos. Por Juan capítulo 7, que no lo vamos a leer, pero usted lo puede anotar allí para que lo lea en su casa. De todas maneras, en algún momento vamos a llegar allá. Entonces, en Juan capítulo 7 vamos a ver otra aparición de Nicodemo, hablando, vamos a decir, a favor de Jesús ante el Sanedrín. Oiga, el Sanedrín, y es que a veces lo leemos y lo pasamos rápido y no sabemos ni qué es eso. El Sanedrín era el cuerpo gobernante de la élite judía, de los religiosos judíos. Repito, el Sanedrín era el cuerpo gobernante de los judíos. Recuerde que en ese tiempo los judíos, como muchas otras naciones de la tierra, estaban bajo
la política romana, bajo los romanos, ¿verdad? Pero los romanos les habían dado cierta libertad de que ellos vivieran su religión y ciertas políticas que se adecuaban a su religión, tenían cierta libertad. Y para esto habían cuerpos gobernantes judíos, no romanos, judíos, que pues se juntaban y hablaban de las leyes, de la política, pero sobre todo de la religión. Eran un consejo, cada uno tenía un peso de voto y votaba para pues llegar a ciertos acuerdos en una u otra cosa. En ese Juan capítulo 7 usted va a ver que se reunieron para hablar acerca de Jesús y de lo que harían con este hombre que andaba revolucionando la tierra y que andaba causándole dolores de cabeza a la religión judía. Pero en ese momento usted va a ver a este hombre Nicodemo hablando a favor de Jesús. Ahora, nunca vemos a Nicodemo que se haya convertido completamente, o al menos no parece, porque no fue un discípulo, ¿ok? Vamos a decir que fue un creyente y a partir de allí el Señor sabrá si Nicodemo fue salvo o cómo fue la situación. Pero allí en Juan capítulo 7 vemos a Nicodemo hablando a favor de Jesús, lo que explica que Nicodemo no solo era judío, no solo era fariseo, sino que era miembro del Sanedrín. Y se dice que era miembro del Sanedrín principal, porque habían, dependiendo de la región, unos más pequeños que estaban sobre uno principal, que era el de Jerusalén. Se cree que Nicodemo era uno de los líderes de ese cuerpo gobernante más arriba. ¿Vio? Estamos hablando entonces de un hombre importante, de un hombre religioso, un hombre educado, un principal. Esa otra cosa dice, principal se refiere a líder, a una persona influyente en la sociedad. Este era Nicodemo. Ahora, Nicodemo vemos que se acerca a Jesús y se acerca como representante de toda la humanidad. Gracias por abrir la puerta. Se acerca como un representante de toda la humanidad y veamos que Nicodemo representa algo así como lo mejorcito de la sociedad. Pero vamos a ver que a pesar de que Nicodemo representaba un hombre educado, un hombre religioso, un hombre de moral, etcétera, vamos a dar cuenta que Jesús le tuvo que dar un parado y decirle, tienes que nacer de nuevo. Es decir, que no importa qué tan importantes seamos, qué tan buena sea nuestra moral, qué tan buenas sean nuestras costumbres, qué tan apegados seamos a la religión, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos la obra de salvación y del Espíritu en nuestras vidas para poder entrar al cielo. Amén. Ahora eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces él se presenta ante Jesús como un representante de la humanidad, de lo mejor de la humanidad. Ahora, el versículo 2, ya describimos a Nicodemo, es lo que habla el versículo 1, luego el 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí hay varias cosas que hablar. Jesús vino a él de noche. Nicodemo se acercó a Jesús de noche. Hay muchas interpretaciones para esta porción. La más escuchada, seguramente usted la ha escuchado en algún momento, es que tal vez Nicodemo se acercó a Jesús de noche por temor a los judíos. ¿Por qué no de día, verdad? El día habla de lo que todos pueden ver, de lo que todos se dan cuenta. Sin embargo, él escogió la noche como un momento en el que tal vez sus compañeros judíos y religiosos no se darían cuenta de que él se estaba acercando a Jesús. Esa es una posibilidad de que tuviera temor a la reacción de las personas, a pesar de que la Biblia no especifica claramente qué es lo que había en el corazón de Nicodemo y cuáles eran sus intenciones. Nosotros también podemos aplicar esto a nuestras vidas. Hay ocasiones en las que nosotros seguimos a Jesús de esta manera, como si fuera de noche, como para que nadie se dé cuenta. Nos queremos acercar a Jesús, simpatizamos del Evangelio, simpatizamos de sus principios, pero no tenemos la valentía suficiente como para que el barrio se dé cuenta, como para que el vecino se dé cuenta, como para que la familia se dé cuenta. Y vamos a ver que el Señor tuvo que confrontar fuertemente a Nicodemo y enseñarle bien los principios del Evangelio. O sea, que si esta era la intención de Nicodemo, no estaba bien. Igual si nosotros estamos tomando este ejemplo y acercándonos a Jesús pues de noche, no es la idea, porque el amor de Jesús fue manifestado, todo el mundo se dio cuenta en aquella cruz. Y deberíamos nosotros seguir el ejemplo, ese mismo ejemplo. Ok, hay muchas otras razones. Uno, por temor. Otro, dicen que tal vez Nicodemo fuera una persona tímida. Puede ser.
Tal vez también dicen que Nicodemo quería tener un tiempo íntimo con Jesús, en donde no fuera interrumpido, y sabía que en el día pues había mucha interrupción de las personas que querían llegar a Jesús, etc. Bueno, usted puede decidir cuál sea su perspectiva. Sin embargo, la Biblia no es clara, así que hablamos de las posibles situaciones que pudieron haberse dado allí. Ok, luego dice, vino de noche y le dijo Rabí, lo estaba reconociendo en parte. Recordemos que Rabí significa maestro, o era el nombre que se le daba a los maestros judíos. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Oiga, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esta expresión sabemos se refiere a lo que es generalmente aceptado. Es decir, Nicodemo estaba aceptando a Jesús en cierto ámbito y en cierto nivel. Lo estaba aceptando como un maestro, como alguien que tenía algo que enseñar, como alguien que tenía un buen ejemplo que dar. Sin embargo, vamos a ver que Nicodemo aún no había aceptado a Jesús como debía aceptarlo, y es como Señor y Salvador. Fíjense que hay muchas personas, aún dentro del cristianismo, pero vamos a tomar el ejemplo de las otras sectas y religiones, bueno, de las sectas y religiones, que creen que Jesús, o consideran a Jesús un buen ejemplo, un profeta, un maestro que vino de Dios para darnos un ejemplo, etcétera, pero no lo consideran lo que es Dios. ¿Me entiendes? No lo consideran lo que es Dios. Y el problema es que cuando nosotros consideramos a Jesús maestro, pero no Dios, pues de nada nos sirve. Porque nuestra salvación está en reconocer al Señor Jesús, y eso incluye reconocer su deidad y su igualdad al Padre. ¿Vio? Entonces, igual pasa en nuestras vidas. A veces nosotros queremos reconocer a Jesús en ciertas áreas y en otras no. ¿Vio? Bueno, te reconozco, Señor Jesús, como mi Señor por ejemplo, en el área familiar. Yo sigo tu ejemplo, tus palabras en el área familiar, y trato de comportarme con mi familia y con mis hijos como lo dice la Biblia, como tú me lo indicas, pero en el área de los negocios, por ejemplo, no reconozco tu autoridad. ¿Me entiendes? Entonces, en el área de los negocios yo lo voy a hacer como me parece. Yo voy a ser avaricioso, voy a ser codicioso, voy a robar, etc. ¿Vio? Esto nos pasa. Reconocemos al Señor en un área, pero en otra no. Nos pasa mucho en las áreas íntimas, como la de los pensamientos, como en el área sexual. Reconocemos al Señor para venir a la iglesia, para cantar y para predicar, pero no para que reine en esas áreas íntimas de nuestras vidas, no para que reine en ese carácter duro que tenemos, no para que reine en esa ira, no para que reine en esa envidia, en ese orgullo que tenemos. Si nosotros nos acercamos a Jesús, tenemos que entender que si Él va a ser nuestro Señor, va a ser Señor en todo. No podemos tenerlo Señor en un área y no en otra, porque no podemos servir a dos dioses. ¿Ok? Entonces, Nicodemo es un ejemplo de alguien que reconocía al Señor en un área y en otra no. Lo reconocía como maestro, pero aún no como ese Mesías enviado de Dios en el cual tenemos salvación. Ok, luego dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto es sumamente interesante, y es que tenemos que recordar lo que hemos hablado en muchas clases, y es que las señales no convierten a nadie. Oiga, las señales no salvan a nadie. Los milagros de el Señor te sanó, tenías una dolencia y el Señor lo hizo, o de cualquier tipo, tu hijo no se fue y se perdió y regresó a tu casa, cualquiera que sea el milagro de provisión, ellos asombran y ellos dan la oportunidad para ministrar la palabra, como ya lo hemos dicho muchas veces, pero no convencen a nadie ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. ¿Vio? Entonces, sabemos, él estaba diciendo, creemos que eres maestro por las señales que haces. Fíjese, allí hay un problema. Con razón, el Señor tuvo que darle una lección profunda de lo que realmente era el Evangelio y el nuevo nacimiento a Nicodemo, porque Nicodemo estaba desubicado. Nadie puede fundamentarse en Jesús únicamente al ver las señales. Nos fundamentamos en la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Vio? Ok, entonces dice, te reconocemos como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entiendo a Nicodemo de cierto aspecto.
Entiendo que ciertamente el Señor hace señales y prodigios y maravillas. Eso es cierto desde el Génesis, ¿correcto? Eso es cierto en tu vida y en mi vida todos los días, que Dios hace milagros. Esa es su esencia. La esencia de Dios es de milagros, es de grandeza. Y gloria a Dios, vivimos y disfrutamos de eso. Sin embargo, la palabra de Nicodemo no se puede sacar de este contexto y llevarlo a una verdad. Tú no puedes decir, te reconozco, Jesús, porque nadie hace las señales que tú hiciste. Allí hay un punto que usted no puede olvidar, y es que la palabra dice que también los falsos profetas y los falsos maestros pueden hacer cierta clase de señales y se les permitirá y se les permite hacer ciertas señales. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ojo, no porque usted vea a alguien, el profeta, el maestro, etcétera, mira cómo ora por la gente y la gente se sana, mira cómo toca a la gente y la gente se cae. Ese tiene que ser de Dios. No necesariamente, ojo. Nosotros tenemos que filtrar todo por la Escritura, no por lo que nuestros ojos ven, no por lo que nuestras emociones sienten. Fíjese que hay un ejemplo, bueno, hay dos, pero yo voy a hablarle de uno. Si quiere, anota el otro. Uno es Apocalipsis 13, del 13 al 14. Estas son bases de que no solo Jesús y no solo la gente que venga en nombre de Jesús puede hacer señales, sino que también gente que venga del enemigo puede hacer ciertas señales para confundir, para dañar, para robar, para matar, para destruir. Ojo. Apocalipsis 13, del 13 al 14, pero ahorita voy a leer 2 de Tesalonicenses 2:9. Voy a leer 2 de Tesalonicenses 2:9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí está hablando del anticristo. Cuando la Biblia habla del impío o el inicuo, se refiere al anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, que él se va a manifestar y va a venir por los planes de las tinieblas. Con gran poder, ojo, ¿cómo se va a manifestar el anticristo? Con gran poder, señales y prodigios, ojo, mentirosos. ¿Lo vio? Ahí está. Unas son las señales y los prodigios y los poderes santos de nuestro Señor Jesucristo. Otros son los poderes, las señales y los prodigios mentirosos de Satanás y sus enviados o sus siervos. Que no solo es el anticristo, sino que hay muchos que ya están por la tierra, que pueden estar en la esquina y usted aún no lo sabe. Así que, ojo, no porque alguien haga señales, no porque alguien manifieste alguna clase de poder sobrenatural, significa que sea enviado de Dios o aprobado por Dios, ¿ok? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Tenemos que filtrar. Y nuevamente ir a la palabra. Si Pablo era un siervo del Señor que daba testimonio, que daba fruto, y dice la palabra que, no me acuerdo qué iglesia fue, pero que esta iglesia recibía la palabra de Pablo, inmediatamente iba a comprobar en la Escritura si eso era cierto, y este era Pablo, igual nosotros deberíamos hacer lo mismo y pesar a cualquiera que se llame siervo del Señor. ¿Ven? Ok. Terminamos el versículo 2. Entonces nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, cada vez que en la Biblia se menciona, ya se lo he dicho, la palabra de cierto te digo, es una forma de llamar nuestra atención a algo muy importante. Es una forma de decir, de verdad, esto que te voy a decir es así y es en serio, ojo a lo que a continuación voy a decir. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, ojo, no puede ver, y más adelante vamos a ver, tampoco puede entrar en el reino de Dios. Ok, ¿qué es nacer de nuevo? Aquí hay mucho de lo que podemos hablar. La palabra que está aquí traducida como nacer de nuevo puede significar también nacer de lo alto. Y ambas expresiones son correctas. Cuando nosotros venimos al Señor, se produce en nosotros una obra sobrenatural que teológicamente se llama la regeneración, una obra espiritual invisible que nosotros no podemos comprender ni entender, una obra en la que nosotros no hacemos absolutamente nada, sino que es obra entera del Espíritu Santo, gracias a
Jesús y su obra en la cruz, en la que nosotros, escuche, recibimos una nueva naturaleza. Nosotros caímos en el Edén, ¿correcto? Y ahora nacemos en pecado y en una naturaleza pecaminosa y caída. Así que cuando el Señor nos encuentra, para que nosotros le sigamos y tengamos conexión con Él, necesitamos nacer de nuevo y tener una nueva naturaleza. Cuando más adelante lo vamos a ver, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Se refiere a que la carne no tiene nada que ver con el espíritu, la carne no es recuperable. Tú y yo no podríamos tener conexión con Dios en nuestra naturaleza y en nuestra carne porque ella fue destituida de la gloria de Dios. Así que nacemos de nuevo para poder ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. ¿Vio? Esto es nacer de nuevo. ¿Es difícil de entender? Sí. Nicodemo no lo entendía. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Lo que Jesús le dijo más adelante a Nicodemo: el viento sopla donde quieres y no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Es decir, no tienes que entender el nuevo nacimiento. Tienes que experimentarlo. ¿Vio? No tienes que entender qué es el nuevo nacimiento. No tienes que tener una definición. Yo se la digo por una idea. Pero usted no tiene que tener una definición de qué es el nuevo nacimiento. Usted tiene que vivir el nuevo nacimiento. ¿Vio? Igual el resto de las cosas que son del Espíritu. No necesariamente tenemos que entenderlas todas, pero tenemos el privilegio de experimentarlas. ¿Amén? Ok. Entonces, básicamente significa tener una nueva vida. Una nueva vida que no podríamos tener en nuestros propios esfuerzos. Ahí está la clave del asunto. En tu propia carne, en tu propio ego, en tu propio yo, en tu propio esfuerzo, por la reforma moral que hicieras y el gran esfuerzo que hicieras, jamás podrías tener esa vida de Dios. ¿Vio? Entonces el Espíritu Santo hace esta obra espiritual en nosotros para que nosotros podamos tener esa nueva vida. ¿Amén? Mire lo que dijo Spurgeon al respecto. Dice, un hombre puede desechar muchos vicios, abandonar muchos de los deseos a los que se entregaba, conquistar malos hábitos, pero ningún hombre en el mundo puede hacerse nacer de Dios. ¿Vio? Aunque batallara tanto, nunca podría lograr lo que está más allá de su poder. Y note usted que incluso si pudieran hacerse nacer de nuevo, aún así no entraría al cielo, porque hay otro punto en la condición que habría violado. A menos de que un hombre sea nacido del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Entonces, hay ciertas cosas que tú podrás hacer en tu carne, pero la mayoría, conquistar sobre la carne, conquistar sobre el pecado, vivir la vida de justicia que al Señor agrada, no seremos capaces. No somos capaces de hacernos nacer de Dios. Así que el Señor vio esto y hizo ese proceso por su Espíritu, enteramente por gracia, a través del pago de Jesús en la cruz, obviamente. Amén. Nacer de nuevo entonces. Ahora, pasa algo interesante. Y es que la mayoría de los judíos en este tiempo pensaban que ellos ya tenían el nuevo nacimiento. Esta es la razón por la que a Nicodemo le cuesta tanto entender lo que Jesús le estaba diciendo. Fíjense que los judíos en este tiempo, ellos estaban viendo o esperando el cumplimiento del Antiguo Testamento donde se profetizaba un nuevo pacto. Escuche, el nuevo pacto incluía la venida del Mesías, la reunión del pueblo de Israel y un avivamiento, vamos a decir así, religioso. Eso de lo que habla Ezequiel 36, que ya lo vamos a tocar, donde dice que el Señor esparciría agua limpia en sus corazones y escribiría su palabra en sus corazones y entonces sí seguirían al Señor. Ellos estaban esperando estas tres cosas del nuevo pacto. No se preocupen, ya vamos a leer la cita de Ezequiel. Ellos estaban esperando estas tres cosas del nuevo pacto, pero fíjense, ellos creían que ya habían sido reunidos, número uno. Pensaban que el nuevo pacto ya se había cumplido en este primer sentido. Ellos veían que luego de la cautividad babilónica, ¿verdad? Ya se habían reunido bajo Roma y en parte, pero ellos veían esto como el cumplimiento de la reunión de Israel, que hoy sabemos que no es así y que todavía esto no ha ocurrido. Pero ellos pensaban que ya había ocurrido la unificación de Israel. Número dos,
Ellos pensaban que ya había venido ese avivamiento espiritual porque veían movimientos religiosos fuertes como los fariseos. Y ellos pensaban que este celo por la religión simbolizaba ese cumplimiento de ese avivamiento de Ezequiel 36. Entonces ellos solamente estaban esperando que viniera el Mesías. Ese Mesías que ellos esperaban, ese Mesías político y gobernante, que les libertaría de la esclavitud romana, ¿vio? Entonces, como ellos ya creían que ellos habían sido avivados en el Espíritu, ellos pensaban que ya habían nacido de nuevo. Ojo. Y no solamente eso, también pensaban que por ser hijos de Abraham, tenían asegurada la entrada al cielo. Ojo, esto es lo que se enseñaba. Es más, por allí dicen que enseñaban que Abraham estaba a las puertas del infierno, poniendo el ojo para que ninguno de sus hijos judíos estuviera deambulando por ahí. Mire esto. Lo que se enseñaba entre los judíos, repito, era que por ser hijos de Abraham, por ser hijos naturales de la descendencia de Abraham, ya ellos tenían ganado el cielo. Y Jesús vino, y vamos a verlo a lo largo de Juan, para desmentir esto. Aquí el Señor está diciendo, para entrar en el cielo no te es suficiente el nacimiento natural, no importa de quién tú seas hijo, necesitas nacer de Dios, es decir, nacer de nuevo. Obra espiritual invisible e inentendible para nosotros, que solo puede hacer el Espíritu de Dios por medio de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, ¿ok? Entonces Nicodemo no entiende porque él dice, pero ya yo nací de nuevo, pero ya yo tengo entrada al cielo, pero ya yo soy hijo de Abraham. Entonces ahí vemos a Jesús tratando una y otra vez de explicarle esto. Y a veces esta misma dureza pasa con nosotros, ¿sí o no? Pero si ya yo estoy bien, pero si ya yo soy hijo de Dios, pero si ya yo voy para la iglesia, pero si yo sirvo, y ahí tiene que estar el Señor. Una y otra vez haciéndonos entender que el proceso de perfección no ha terminado, porque si no ya nos hubiéramos ido con el Señor. Amén. Ok. Vamos a ver en todo el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar el principio del nuevo nacimiento, no solamente aquí en Juan, vamos a ver algunos pasajes. Dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿vio? Por gracia, nos hizo renacer, ¿vio? Ahí está el nuevo nacimiento, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿vio? Ahí está, nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:3 es ese. Ahora vamos a ver Primera de Pedro 1 del 22 al 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. ¿Vio otra vez? Primera de Pedro 1 del 22 al 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de la carne, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vamos a ver que nacemos de la palabra y del Espíritu, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuevamente fuimos renacidos. Y este tipo de vida que describe Pedro, fíjese, almas purificadas, obediencia a la verdad, amor fraternal no fingido, amor entrañable, de corazón puro, viene de ser renacidos. ¿Vio? Esas son cosas que no lo podemos lograr en nuestra carne, por eso el Señor nos hace nacer de nuevo. Ok, Santiago 1:18, no lo voy a leer, pero le voy a decir de qué habla. Habla de Dios haciéndonos nacer por la palabra de verdad. Tito 3:5 dice así, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nuevamente es por gracia, por el lavamiento de la regeneración. Regeneración, un término diferente para hablar del nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuevamente la regeneración, el nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Romanos 6 del 1 al 11 habla de morir en Cristo y resucitar en Él, es decir, nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 habla de ser nueva creación en Jesús. Y Gálatas 6:15 dice que somos una nueva creación. Y estos son solo algunos ejemplos, para que vea que este principio del nuevo nacimiento que Jesús le enseñó a Nicodemo no es un caso aislado, es un principio bíblico y básico
del Evangelio, fundamentos de la salvación que el Señor manifestó a lo largo del Nuevo Testamento a través de diferentes siervos, a través de Pablo, a través de Pedro, a través del evangelista Juan, para que nos quedara claro, ¿ok? Para afirmar. Ok, seguimos leyendo Juan entonces. El versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí hay varias cosas. Nuevamente, como le dije ya, a Nicodemo le estaba costando entender el asunto porque él pensaba que él ya había nacido de nuevo, ¿ok? Pero aquí hay algo más. Se cree que tal vez Nicodemo no estaba hablando en un aspecto natural, es decir, no estaba diciendo, pero ¿cómo es posible eso de nacer físicamente de nuevo? No me puedo meter físicamente en el vientre de mi madre y salir. Se cree que tal vez él estaba hablando en forma figurada y esto podría significar que él estaba diciendo la expresión, anoté la expresión que usted tal vez la haya escuchado, ¿cómo puedes enseñar a un perro viejo nuevos trucos? ¿Usted ha escuchado esta expresión? ¿Cómo puedes enseñar a un perro viejo a hacer nuevos trucos? Es decir, ¿cómo podemos nosotros, nacidos de la carne, aprender a vivir en el Espíritu? ¿Vio? Es una interpretación probable de lo que Nicodemo estaba diciendo, pero sí es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo podemos nosotros, que tenemos una carne miserable de mí, dijimos el domingo, obedecer a Dios? Es posible. Vimos, es posible por el Espíritu Santo de Dios que habita y que nos da su poder y que ha prometido perfeccionarnos. Es posible. Pero Nicodemo no entendía eso, ¿ok? O es lo que se interpreta. De una u otra manera, simplemente Nicodemo no estaba entendiendo, ni en ningún aspecto, ni espiritual ni natural, qué es lo que Jesús le estaba tratando de enseñar. El versículo 5, a ver si no se me pasa nada. Sí, el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, aquí vamos a especificar un poco más y Jesús trata de profundizar para hacer entender. Nacer de nuevo, ok, se nace de nuevo del agua y del Espíritu. Nacer del agua, hay muchas interpretaciones, la más aceptada y la que siempre hemos creído usted y yo, es que la palabra es el símbolo o lo que significa el agua, o el agua es símbolo de la palabra de Dios. Hay un ejemplo, hay muchos, pero voy a tomar este. Dice Efesios 5 del 25 al 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Vio? Efesios 5, 25 al 26. Habiéndola purificado, ¿a quién? A la iglesia, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Vio? Entonces, el agua simboliza o representa, la palabra de Dios, y es que nacemos de los principios de la palabra de Dios. Nuestra fe nace de la palabra de Dios, así que tiene mucho sentido y es muy congruente con el resto de la palabra. El Espíritu, lógicamente, como ya lo hemos dicho, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Mire lo que dice Ezequiel 36, le dije que lo íbamos a leer, del 25 al 28 al respecto. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Ojo, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, es decir, y así, teniendo mi espíritu dentro de ustedes, entonces haré que andéis en mis estatutos, entonces seremos capaces, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Este era uno de los pasajes principales que hablaban del nuevo pacto que los judíos estaban esperando. Ese nuevo nacimiento que ellos estaban esperando era esto: el agua limpia esparcida por el Señor y el Espíritu Santo dentro de ellos, que escribiría la palabra y que les haría capaces de vivir la vida del Espíritu. Eso es entonces nacer del agua y del Espíritu. Eso es lo que simboliza el agua y el Espíritu. Luego dice
Lo que es nacido de la carne, ¿verdad? Estamos en el versículo 6, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Otra traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del espíritu. Nosotros, por mucho esfuerzo que hagamos, no podemos ser espirituales si el Señor no hiciera nacer vida del espíritu en nosotros, ¿ok? La carne es, vamos a decirlo así, irrecuperable. Dios no está pretendiendo transformar nuestra carne, ojo. Dios está pretendiendo hacer morir nuestra carne y darnos cuerpos resucitados, glorificados, libres de carne, para que nosotros entonces podamos servir al Señor por la eternidad sin ese yugo, que por cierto el domingo no les dije, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se refiere a una costumbre que había en su tiempo de las personas que eran condenadas, delincuentes, etcétera. A muchos se les ataba un cuerpo muerto junto a ellos y pues era una forma de tortura, que ese cuerpo muerto se descomponía mientras ellos estaban pegados al cuerpo. Algo así pasa con nuestra carne y por eso es una buena figura de lo desagradable que es la carne en el espíritu. Porque nosotros estamos vivitos y coleando en el espíritu queriendo hacer la voluntad de Dios, queriendo agradarle, pero cargamos con una carne que nos dificulta el proceso, ¿vio? Pero como vimos el domingo, nos es posible vencer sobre ella cada vez por el poder del espíritu. Ok, el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor le decía, ¿por qué estás tan sorprendido? Nuevamente Nicodemo estaba sorprendido porque él pensaba que ya había nacido de nuevo. Y nosotros nos sorprendemos cuando el Señor nos viene y nos habla otra vez de ese mismo pecado que nosotros pensamos que ya habíamos superado, ¿verdad? Cuando el Señor otra vez nos habla del orgullo, cuando estuvimos 3 años en un proceso intenso para ser personas más humildes y pensamos que algo habíamos alcanzado y de repente otra vez el Espíritu Santo nos vuelve a decir, el orgullo se sigue manifestando y sigue reinando en muchas áreas de tu vida y nosotros nos sorprendemos. ¿Cómo así? Bueno, la respuesta de Jesús para nosotros es la misma que para Nicodemo. No te maravilles de lo que te estoy diciendo. Este es el proceso, esta es la vida del cristiano. Resistencia que recuerde la paciencia que se traduce mejor como resistencia en aquel pasaje de Santiago, produce carácter probado. Tremendo. Cuando nosotros resistimos y tenemos paciencia en estos procesos, eso va a producir un carácter aprobado por el Señor. Amén. Entonces no nos asombremos cuando el Señor nos venga a sacar la suciedad que todavía está en nuestros corazones. Al contrario, qué bueno que el Señor esté sacando, qué bueno que el Señor esté purificando, qué bueno que Dios esté mostrando. Porque si no, seguiríamos con esos males ahí sin siquiera darnos cuenta. Y sería para nuestro daño, para nuestra consecuencia. Ok. Entonces él estaba asombrado. Ahora no olvidemos quién era Nicodemo. Nicodemo, como vimos, era un representante de lo mejor de la sociedad. Un hombre religioso, un hombre moral, un principal, un hombre influyente, un hombre educado, etcétera. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? No importa qué tan bueno pareja que tú eres. No importa qué tan educado, no importa qué tan religioso, no importa qué tan celoso, no importa qué tan, etcétera y etcétera. No te maravilles de que falta proceso en tu vida. No te maravilles de que falta vida del Espíritu. Amén. Si se lo dijo a Nicodemo, más nos lo va a decir a nosotros. Ok. El versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok. Como vimos, no tenemos por qué comprender el nuevo nacimiento, tenemos que experimentarlo. Así esto lo podemos aplicar a cualquier área de nuestras vidas, como ya se los he dicho muchas veces, no tenemos por qué entender todas las cosas. Y el Señor no está obligado a explicarnos todas las cosas. Amén. El Señor nos hará entender y nos explicará las cosas que necesitamos en el trato particular que Él tiene con nosotros. Pero si hay algo que no entendemos y el Señor jamás te lo explica, tú sigue como hacían los discípulos, dijimos. Los discípulos seguían buscando al Señor, seguían siguiendo al Señor, a pesar de que cuando resucitó fue que empezaron a entender. ¿Vio? No esperaron entender para seguir al Señor, le siguieron y luego entendieron. Así es con nosotros.
A veces hay muchas personas que dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo porque yo no estoy de acuerdo con X o Y, yo no entiendo esto que dice la palabra. No tienes que entenderlo todo para seguir al Señor. A medida que tú sigues al Señor y te das con un corazón sencillo, entonces el Señor te explicará. Entonces el Señor te hará entender las cosas que necesites entender para tu salvación. Porque nuevamente repito, Dios no está obligado a entender, a explicártelo todo, a hacértelo entender todo. Amén. Ok. El versículo 9 y 10 dicen, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Gloria a Dios, Nicodemo se estaba interesando. Qué bueno. Algo estaba logrando el esfuerzo de Jesús y la paciencia de Jesús en explicarle, vamos a decirlo así, con peras y manzanas a Nicodemo el nuevo nacimiento. Se estaba interesando. El versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto me encanta. El Señor está reprendiendo a Nicodemo por no conocer algo de la Escritura que él debería conocer y entender. Ojo, Nicodemo tenía que entender el nuevo nacimiento porque él era maestro de la ley y el nuevo nacimiento estaba, lo acabamos de leer en Ezequiel 36, ¿correcto? Entonces el Señor le está diciendo, tú eres maestro, te hace llamar maestro y no entiendes este principio básico de la palabra de Dios que tú tienes y que tú estudias. ¿Se imagina que el Señor le dijera esto a usted? Que se le encontrara y le dijera, tú que eres cristiano y vas todos los domingos para la iglesia y tienes tantos años en el evangelio y todavía no entiendes estas cosas. Qué bueno que el Señor es misericordioso y paciente con nosotros, ¿verdad? Pero no esperemos que llegue ese momento. Vamos a nutrirnos de la palabra. Vamos a preguntarle al Espíritu Santo, Señor, hazme entender, Señor, hazme crecer. Amén. Ok. El versículo 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las espirituales? Repito el 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Básicamente el Señor Jesús estaba diciendo, te estoy hablando de lo más básico en el reino de Dios. De donde comienza todo, el nuevo nacimiento. Y ni siquiera esto lo puedes creer o entender. Entonces no puedo hablarte de cosas mayores. ¿Vio? Entonces no puedo hablarte de cosas más espirituales. Hay un principio que tenemos que entender aquí. Y es que hay ciertas cosas en el conocimiento del Señor que a veces deben ser reservadas para los maduros. Hay cosas que nosotros no podemos ponernos a discutir con los nuevos creyentes, por ejemplo. Tenemos que dejar que el Señor trate con ellos y reservar estas conversaciones de temas más espirituales y profundos para los maduros. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. Pablo le aconseja a Timoteo que tome vino para sus problemas estomacales, ¿correcto? Ese puede ser un tema para maduros. ¿Me entiende? Puede que un nuevo creyente o alguien que tal vez no es nuevo creyente, pero que sigue siendo un bebé espiritual, que no ha avanzado en el Señor, se encuentre con esta verdad y esto sea una piedra de tropiezo para esta persona, ¿me entiende? No entiendo cómo el Señor va a permitir si el vino tiene alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esto pasa, usted cierra su boquita y le dice, Espíritu Santo, tú convéncelo, tú habla con él. Vamos a concentrarnos en los fundamentos del Evangelio. Si toma vino o no, pues no va a afectar su salvación, ojo. Así que mejor vamos a hablar de los fundamentos, de los rudimentos. ¿Vio? Hay temas que se tienen que conservar para los maduros, para que los nuevos creyentes o los bebés espirituales no se confundan. Y con razón Pablo decía, ¿hasta cuándo la leche? ¿Cuándo van a crecer para que coman carne? Y es que la carne es más beneficiosa para nosotros, pero dale carne a un bebé para que veas cómo lo vas a dañar. ¿Ya me entendió? Pero nosotros que somos maduros, ¿verdad? Entendamos esto. Avancemos de los rudimentos. Avancemos de los rudimentos para que el Señor nos pueda hablar de cosas más espirituales. Amén. Si no entiendes todavía, nos podría decir el Señor, que te estoy diciendo que hay orgullo en tu corazón, ¿cómo puedo hablarte de cosas más espirituales si ni eso lo quieres aceptar? ¿Vio? Entonces tengamos espíritus dispuestos, enseñables, para que Dios pueda enseñarnos más, ¿ok? No se puede echar las perlas
a los cerdos. ¿Ok? Versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, mira, yo soy el único que te puede hablar de principios espirituales con fundamento porque yo soy el único que ha estado en el cielo y ha descendido acá. Yo soy el único que ha visto en persona todos estos principios espirituales de los que yo te estoy hablando. Él estaba hablando de sus credenciales, ¿me está entendiendo? Nicodemo seguía sin entender. Nicodemo, no, pero es que no entiendo. No, pero ¿de qué estás hablando tú? Y el Señor Jesús le estaba diciendo, mira, tengo título, ¿me está entendiendo? Tengo credencial para que me escuches. Es como cuando nosotros atendemos al consejo de alguien. ¿Qué haces tú atendiendo el consejo de la vecina, el consejo matrimonial de la vecina, que no sabe nada de matrimonio? Que tiene el matrimonio deshecho. ¿Qué haces tú atendiendo ese consejo? Porque es tu amiga. Ojo, ¿a quién? ¿Cuáles son las credenciales? ¿Cuál es el fondo? ¿Cómo está el matrimonio de esa persona? O nosotros como padres, por ejemplo, ¿a quién escuchas tú con respecto a la crianza? El ejemplo de quién atiendes. A veces leemos tantas cosas en redes sociales. Cuidado, ¿cuáles son las credenciales de esa persona que te está enseñando y que tú estás tomando esos principios? Yo siempre me fijo cuáles son los títulos, cuál es el fruto, o sea, ¿de dónde salió esta persona? ¿Quién es ella? ¿Cuál es el trasfondo? ¿En qué cree? Porque no puedo recibirlo todo a lo loco. Entonces el Señor Jesús le estaba diciendo, yo tengo credenciales, tengo fundamento, tengo la autoridad para hablarte de cosas espirituales. ¿Me puedes creer? ¿Vio? Y aquí se nos enseña otra cosa que es un poquito más profunda, pero se la menciono por allí. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Esto quiere decir que antes de que Jesús muriera en la cruz, ojo, nadie había subido al cielo. Los santos del Antiguo Testamento, Abraham, David, Isaac, ellos no habían subido al cielo, ojo, ellos estaban en un lugar que se llama seno de Abraham, que cuando el Señor Jesús muere en la cruz, entonces toma el seno de Abraham y toma la cautividad, dice, y sube, asciende, tomando a estos santos con él. ¿Vio? Yo sé que es más profundo, pero es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Antes de mí, nadie subió al cielo. Ok. Versículo 14 dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tremendo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Vamos a ver aquí, ¿dónde y cuándo fue esto? Dice Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios, Números 21 del 4 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en el desierto? Si no lo encontró, no importa, escuche. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Qué tremendo, que nos arrepentimos cuando estamos en carne propia viviendo las consecuencias, pudiéndonos arrepentir antes. Pero bueno, aún ahí el Señor tiene misericordia. Mira lo que hizo el Señor. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es tremendo. El Señor Jesús está diciendo que Él era el cumplimiento de esta figura o de esta sombra, de esta serpiente que fue levantada acá. No era idolatría, era una sombra de lo que había de venir, era una figura de lo que haría Jesús. Fíjese que la serpiente en la palabra suele simbolizar la maldad, como por ejemplo Satanás, ¿verdad? Ahora, serpiente hecha de bronce, el bronce habla del juicio. Cuando usted vea el bronce,
Por ejemplo, en el tabernáculo, cuando usted lo vea en el Apocalipsis, usted va a recordar que esto simboliza juicio. Entonces, una serpiente hecha de bronce habla del pecado juzgado, es decir, del pecado resuelto. Recuerde que cuando el Señor Jesús es levantado en esa cruz, Él se vuelve pecado por nosotros, es decir, lleva el juicio del pecado que nosotros teníamos que llevar. ¿Vio? Entonces esa serpiente simboliza a Jesús y cómo el sacrificio de Jesús resolvió el pecado, pagó el juicio por el pecado. ¿Vio? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Nicodemo no entendió los principios espirituales y del Evangelio por Ezequiel 36, así que Jesús toma una figura histórica que tal vez él entendería mejor, que es este evento que le ocurrió al pueblo de Israel, para que lo entienda, para hablar de la crucifixión. Fíjese esto. Ahora, aquí dice, y esto es tremendo, que el pueblo de Israel no tenía que hacer mucho para salvarse de la muerte que provocaban la serpiente. Ojo, ¿qué es lo que tenían que hacer? Usted lo leyó, mirar la serpiente de bronce. Así es sencillo. Así es con el Señor Jesús y con la cruz. Tú y yo no tenemos que hacer nada. No por méritos, escúcheme, somos salvos. Somos salvos por mirar a Jesús. ¿Lo vio? Aleluya. Somos salvos por mirar la cruz y creer lo que el Señor hizo. ¿Por qué se lo digo? Porque el hombre desde el principio ha intentado buscar la manera de ganarse el cielo. Por eso es que usted ve que la gente, por ejemplo, ahí en México se da mucho en algunas iglesias, que para entrar en la iglesia tienen que, antes de la calle, ponerse de rodillas y entrar de rodillas. Es un ejemplo. Son invenciones humanas, de sacrificio humano, que dicen, bueno, yo estoy haciendo este esfuerzo, soy bueno, me estoy ganando a Dios le está agradando esto. Dios no nos mandó a hacer nada de ese estilo. Dios no nos mandó a hacer nada a nosotros para ganarnos su favor. Ojo. Es por gracia, es porque Dios está inclinado a nosotros, es porque Dios es amor, es por lo que Él es y no por nada en nosotros, que nosotros hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a la cruz y ser salvos. Así que nosotros solo miramos a Jesús y disfrutamos de lo que el Señor hizo en la cruz. Amén. Y eso es lo que el Señor le estaba tratando de explicar a Nicodemo. No es por lo que tú hagas. Nicodemo, no es porque tú seas fariseo, no es porque tú seas religioso, ni porque tú seas poderoso, ni porque seas líder, ni porque te sepas la escritura, ni porque seas un hombre moral, ni porque te fuese y seas celoso de guardar la ley. Nada de eso te puede garantizar la salvación y el cielo. Lo único que tienes que hacer es mirarme a mí, mirar a la cruz, amén, y disfrutar de sus beneficios. Ok. Termino con el versículo 15. Ay, Gloria, vamos a terminar antes. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El término vida eterna es uno que nosotros tenemos que entender y manejar. Vida eterna no es simplemente vivir para siempre. Tanto los que se salvan como los que se pierden tienen eternidad dentro de sus corazones. Dice Eclesiastés que Dios puso la eternidad dentro del corazón del hombre. Ojo, no es perseverar para siempre, aunque sí perseveraremos para siempre. Vida eterna habla de la calidad de vida que tiene la vida de Dios. Y esa vida eterna comienza aquí. Tú dirás, sí, es que yo busco al Señor para recibir la vida eterna futuro. No, tú recibes la vida eterna ahorita y la empiezas a experimentar. ¿En qué forma? En que disfrutas abundancia de vida. ¿Vio? Eso es vida eterna, la calidad de vida que se nos entrega cuando se nos entrega la vida de Dios. Y más que eso, dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Y esa es
la muerte que tienen los inconversos y es la separación eterna de Dios. Nosotros tenemos vida eterna principalmente en este sentido, que estamos cerca de Dios y estaremos cerca de Dios por la eternidad. Y por esa cercanía con Dios nosotros disfrutamos, ¿vio? De abundancia y de calidad de vida. Amén. Entonces la próxima vez que diga vida eterna, no piensen que es vivir para siempre, es vivir bien para siempre, es vivir la vida de Dios y disfrutar de abundancia de vida para siempre. Amén.